Todo silencio, porfa. 3, 2, empezamos con Sebas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Sebastián Dávalos y el día de hoy vamos a conversar con una invitada muy especial que es Steffi Check. Steffi ha sido fundadora de la organización Simbiosis y también es ingeniera ambiental. Pero bueno, ella nos va a comentar un poco más acerca de su historia. Así que Steffi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Sebas, por la invitación y pues gracias por este espacio. Un saludo a todos. Chévere, Steffi, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Sí, todo bien. ¿Y tú, Sebas, cómo estás? Bien, aquí en este feriado, un poco relajado, tomando un descanso y empezando pues con pie derecho la siguiente semana. Bueno, Steffi, quisiéramos preguntarte, ¿qué es Simbiosis y a qué se dedica? Ok, Simbiosis es la organización de la sociedad civil de hecho. Vamos a pasar a ser de derecho en los próximos meses. Simbiosis nace con la intención de juntar jóvenes con una buena causa y sobre todo con un propósito. Creo firmemente que las oportunidades de asociarnos y de compartir interculturalmente en el Ecuador y pues también afuera de él es muy valioso para formar ciudadanos conscientes y personas que valoren también esta diversidad. Qué chévere lo que me cuentas, Steffi. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la historia de Simbiosis? ¿Cómo nace Simbiosis? Simbiosis nació en una noche, literalmente tuve una hora para crear el logo y el nombre, para ser sincera. Justo fue en la Agenda Ciudadana, me habías comentado que había la oportunidad de participar con un colectivo y pues siempre he querido formar uno de ellos y dije, esta es la oportunidad, es ahora. Nació Simbiosis con la intención justamente con que la palabra simbiosis haga un match con las personas para que entiendan que podemos trabajar en conjunto para un bien común. Entonces nació así la palabra simbiosis, nacieron con 3 personas más en la ciudad de Riobamba y en la ciudad de Ambato. Y pues ha ido evolucionando y ahora contamos con más de 50 miembros. Qué bacán, ha crecido bastante en estos años, ¿no? ¿Qué es lo que más has aprendido tú desde que se inició Simbiosis hasta ahora? Creo que siempre voy aprendiendo, pero sigo creyendo firmemente en cómo comenzó Simbiosis. Que todos los jóvenes tenemos que tener la oportunidad de poder asociarnos, de compartir y de darle suelta a nuestra creatividad, a nuestras verdaderas intenciones. Muchas veces nos hemos sentido solos o quizás dicen, ay, es un loco más o él solito está batallando por salvar al mundo. Pero en realidad solo estamos dispersados. Pero si tenemos la oportunidad de asociarnos, creo que muchas cosas valiosas y oportunas se pueden realizar. Y a nivel más personal, ¿qué has logrado desarrollar a través de Simbiosis? Como estas habilidades de liderazgo, de coordinación. Yo siempre digo todas las habilidades blandas habidas y por haber, porque no solo se trata de liderar, también se trata de comprender, de entender, de afinar nuestra empatía, sobre todo de no dejarse caer, porque Simbiosis está liderado por voluntarios y los voluntarios trabajamos con el único motor que es el entusiasmo y pues las ganas de salir adelante y salir con proyectos buenos. Entonces ese va a ser siempre nuestro motor y mi fortaleza siempre va a ser seguir aprendiendo cómo sostenerme yo, porque ser voluntario sabemos y conocemos que a veces tiene nuestros altos, nuestros bajos, nuestras crisis emocionales, porque somos humanos, cometemos errores y pues también aprendemos. Entonces es mantenerme constante en lo que creo, seguir aprendiendo porque siempre se aprende, aunque crea a veces que ya entiendo la parte de comunicación o la parte de liderar, siempre va a haber alguien que me va a dar más. Entonces es un constante aprendizaje. Claro, y me imagino que estos aprendizajes los has aplicado a tu vida personal y también profesional en tu trabajo. ¿Qué aprendiste en Simbiosis que lo aplicaste en tu trabajo? La paciencia, no dirá. La paciencia. La paciencia. Creo que he aprendido bastante a trabajar en equipo y más que todo comprender la diversidad de mis compañeros como de los miembros de Simbiosis. También, como una vez lo dije, todos tenemos el potencial de hacer cosas increíbles. A veces en los trabajos nos limitan a un job description, algo que nosotros tenemos que hacer, pero también siento que muchas personas tenemos un potencial increíble guardado, que si hay un buen líder tanto en un trabajo, esto se puede aflorar y pueden salir personas y la institución puede crecer. Pero también he entendido que si no hay un líder y en realidad hay un jefe que impone, realmente la creatividad y las personas se quedan estancadas.
Entonces eso siempre trato de recordarle que todos tenemos un potencial increíble. La cosa, el factor, el motivante que puede hacer es que le den la confianza, que puedan realmente expresarse y afilar sus habilidades. Interesante, Steffi. Hablas mucho de creatividad y justamente en ese sentido va mi pregunta. Ustedes han creado muchos proyectos. ¿Cuáles son los proyectos más relevantes en la historia de Symbiosis que nos puedes contar? Pues todos los proyectos son liderados por los voluntarios. Tenemos voluntarios increíbles como Pame, como Brian, Tato, los coordinadores, tenemos Francesca. Y todos ellos han contribuido en proyectos muy interesantes. La verdad, para mí todos son muy buenos y muy interesantes. Puedo destacar el proyecto de Guardianes por un Futuro Verde, que se trabajó con niños. Fue Micaela, la voluntaria que estaba al frente del proyecto. Trabajó para darles educación ambiental, pero con módulos que sean altamente creativos. Entonces les indicaban los beneficios de ser un ingeniero ambiental. ¿Por qué apostar por carreras en línea de la parte ambiental? Entonces eso me pareció muy bonito, contribuir desde ese punto de la educación. Voz Violeta tuvo la participación de mujeres rurales que tuvieron clases de oratoria, tuvieron mentoras increíbles a nivel nacional. Entonces ellos también se quedan con esta conexión de inspirarse mujeres con mujeres. Lo bonito de Voz Violeta es que tuvimos participantes de 18 años hasta 56 años de la zona rural. Proyectos creativos como Muyu, Pame Ortiz lideró este proyecto, trabajó con jóvenes en artivismo, que es la forma de expresarse a través del arte y el activismo. Entonces, considero que ese proyecto también impactó a bastantes jóvenes, lo realizamos en conjunto con la Casa de la Cultura. Hubo un mural, hubo personas becadas, 16 jóvenes becados, y pues próximamente se va a aperturar otra edición, pero ahora con niños. ¡Qué bacán! Es una diversidad de proyectos en varios temas, ¿no es cierto? Y aquí conecto un poco con tu profesión. Tú eres ingeniera ambiental. ¿Y qué aprendiste de esta carrera? ¿En realidad te quieres dedicar a la ingeniería ambiental o te gusta otro tipo de temas? Bueno, es algo raro porque normalmente en la parte profesional me he desenvuelto en diferentes áreas que no técnicamente es ambiental, pero yo creo que todos los ingenieros ambientales, la parte ambiental es transversal. Nosotros tenemos varios rumbos, direcciones a que podemos enfocarnos, porque la parte ambiental es transversal en todo. Y pues ahí encontré mi nicho y mi match con la parte de sostenibilidad. Entonces yo creo firmemente que las empresas y la sociedad civil, igual que cualquier entidad, tienen la responsabilidad social para que su crecimiento sea sostenible, apostar por ejes tanto ambientales como sociales. Entonces, lo que he tratado de alinearme un poco es tener esa inclinación a decir apostemos por los objetivos de desarrollo sostenible, apostemos con proyectos buenos, invertamos en la educación ambiental. Entonces ahí es mi match. Justamente estoy por iniciar el máster de responsabilidad social corporativa y liderazgo sostenible, que la verdad eso me va a abrir un poco más el panorama y seguir contribuyendo desde donde esté, ya sea en una institución pública o privada o donde me lleve el camino, decir apostemos por las cosas que nos van a hacer crecer, pero de forma sostenible. Perfecto, y entonces vemos que tu profesión va muy encaminada hacia lo ambiental y hacia la sostenibilidad. ¿Cuáles crees que son los principales problemas en Ecuador en este término ambiental o de sostenibilidad? Creo que es entender lo importante que es. También considero que uno de los problemas ambientales que está sucediendo actualmente en Ecuador es la deforestación. Tenemos un índice de 0.8% anual. Es algo increíble que está pasando. Podemos ver desastres justamente por no tener conciencia y sobre todo educación desde la parte ciudadana al momento de encontrarse o construir casas en lugares donde son de alto riesgo. Entonces creo yo oportuno que deberíamos todos entender y darle espacio a discusión, espacio para dialogar, sobre todo espacio para entender lo que se viene en el futuro, justamente igual con el contexto nacional e internacional que enfrentamos como humanidad. Y hablando de eso, de qué enfrentamos como humanidad, ¿tú consideras que estamos conscientes del cambio climático y sus impactos? ¿Crees que aquí en Ecuador tenemos esa conciencia ciudadana? Quiero decir que sí, y lo que siento yo que nos pasa a los ecuatorianos es que sentimos miedo. Un miedo que pensamos que la situación es demasiado grande y que nuestra contribución es muy pequeña.
Y pues en relación de países sabemos, Sebas, que Ecuador contribuye a una menor cantidad en comparación de las grandes potencias. Pero yo creo que a veces se le resta importancia debido a la connotación tanto sentimental que tiene el individuo con sentirse muy pequeña en la contribución. Pero yo creo que a todos nos asusta. Entonces, a todos nos asustó lo que pasó en Alausí, a todos nos asustó lo que pasó en Quito, a todos nos está asustando lo que está pasando en Guayaquil. Entonces, es el sentimiento nomás a sentirse un poco más protegido al querer como ignorarlo. Pero a todos nos da miedo. Claro, y justamente esos son ejemplos de cómo el cambio climático nos afecta a nosotros en el día a día. Lo que pasó en Alausí, como tú lo dices, es un ejemplo claro de cómo el clima y cómo el ambiente influyen en nuestras vidas. Incluso podemos perder la vida por no tener una planificación adecuada en ese sentido. Steffi, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles crees que son las soluciones que nosotros como ciudadanos podemos aportar para luchar contra el cambio climático, para aportar a la conservación del ambiente y a la sostenibilidad? Pues como lo creemos en Simbiosis, los ciudadanos educados en la parte de conciencia colectiva pueden transformar el mundo. Y en ese sentido hago relevancia a tomar decisiones tanto con los gobernantes, elegirlos conscientemente, como al incidir en el poder ciudadano. Esto quiere decir incidir con acciones positivas, exigir que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos sean acatados. Entonces yo creo bastante que lo que nosotros podemos hacer desde nuestras trincheras es contagiar a más personas de la intención de querer cambiar el mundo, ya sea en cualquier aspecto. No solo hablo de la parte ambiental, conozco bastantes problemas sociales que están siendo muy preocupantes, alarmantes, la parte de violencia, la parte de género. Pues yo creo que si nosotros entendemos y comprendemos, seamos empáticos, eduquemos a más ciudadanos, juntos sumemos esfuerzos, hagamos algo diferente, aparte de, entiendo muy bien la crítica en redes sociales y la parte de quejarnos, pero vamos un pasito más acá. Y pues a veces dar el paso necesitamos estar acompañados. Y la mejor parte de estar acompañados es crear una sociedad, un grupo, alguien que nos motive para hacerlo. Entonces, sí podemos, nada es imposible. Entonces, eso se ve. Creo, Steffi, o sea, a nivel individual, a nivel colectivo, podemos hacer muchas cosas. Simbiosis es un ejemplo de ello, y cómo podemos unir varias fuerzas para crear proyectos que tengan mayor impacto. Ahora una pregunta un poco más a nivel de gobierno. ¿Tú crees que el gobierno debería invertir más en la parte de educación ambiental o del cambio de la matriz productiva? Es una pregunta un poco más técnica, pero quisiera conocer tu punto de vista. Yo creo que la una está ligada de la otra, pues muchos no entendían la parte cuando se quiso cambiar la matriz de producción, pues nadie entendía. Y creo que siempre va a haber el por qué lo están haciendo, o por qué es necesario, o por qué la inversión en nuevas tecnologías, o por qué la inversión en esto. No lo van a entender si es que no lo conocen. Entonces yo creo que la una depende también de la otra, en la aceptación ciudadana. Si nosotros entendiéramos el por qué hubo una propuesta de cocinas de inducción, si entendiéramos el por qué se estaba apostando por hidroeléctricas, si entendiéramos el por qué se estaban dando bonos verdes para conservar los páramos, si entendíamos el por qué hay muchas prohibiciones en torno de salvaguardar muchas vidas en la parte de riesgos, si entendíamos el por qué, tuviéramos más conciencia de decir, ok, apoyemos, o ok, veamos otra solución, o quizás por ahí no es, pero obviamente las dos van de la mano. Sí, es el canal de comunicación la educación. Si tanto hay estrategia del gobierno como la parte ciudadana no la entiende, obviamente va a haber negación y va a haber un choque. Exacto, está conectado, ¿no? Y entendiendo tu conclusión, hay una frase que dice, no podemos cuidar lo que no conocemos. Entonces la educación es el primer paso y considero que sí deberíamos tal vez empezar por la parte educativa, pero obviamente porque desde ahí empieza, que gobernantes, ciudadanos, profesionales entendamos lo que está pasando y a partir de ahí viene la construcción de las soluciones. Steffi, ya como para llegar al final, ¿qué mensaje le darías tú como una joven profesional, activista, que ha hecho muchas cosas hacia la juventud y hacia todos quienes nos están escuchando? ¿Qué podemos hacer para contribuir un poquito con la mejora del mundo? Pues seguir creyendo que podemos transformar el mundo. Creo que la verdadera pasión nace cuando uno se convence bastante de sus valores en el torno de cuidar o de salvar aquel pequeño espacio, ya sea tu ciudad, tu comunidad, tu país, el mundo. Es creer que es posible. Muchos de los jóvenes, como yo, en un momento, pensó que eso era imposible. Y pensó que el esfuerzo no valía la pena, o pensó que era una pérdida de tiempo. Entonces,
creo que creer y seguir luchando en pequeños pasos, quizás ya esos pequeños pasos sean pasos gigantes con más gente y esos pasos gigantes se convierten en algo mucho más. Entonces, creer desde ahí. Qué chévere creer, exactamente, ese es el primer paso, porque la fe mueve montañas, dicen, y a veces uno tiene fe, no en la parte religiosa necesariamente, sino en temas como estos. Así que ha sido un gusto, Steffi, estar contigo compartiendo en este espacio. Esperamos tenerte en los próximos programas también, porque tenemos mucho que conversar. Estoy seguro que esto se puede alargar muchísimo en varios temas. Así que gracias, Steffi, y gracias a todos quienes nos han escuchado, porque vamos a seguir tratando varios temas interesantes. Vamos a tener muchos capítulos con varios invitados, con varias personas que van a ser nuestros compañeros de este gran programa. Se viene algo grande y pues estamos conversando. Así que hasta la próxima, amigos, un gusto. Bravo. Esa es la improvisación.